Saludos comunidad, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de conocimiento. Hoy nos sumergimos en un tema intrigante y lleno de secretos. Pero antes de sumergirnos, recuerda que si aún no eres parte de nuestra familia, es el momento perfecto para unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Número 1. La necrópolis que yace bajo lo que podríamos considerar la basílica más renombrada del mundo está oculta debajo de la icónica Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. A simple vista, esta maravilla mundial deslumbra con su arquitectura, magníficas obras de arte y siglos de historia. Sin embargo, a 5 niveles bajo la superficie, en las sombras del subsuelo, se encuentra una ciudad de los muertos, un testimonio de la fundación original del Imperio Romano. El altar de San Pedro, situado en la cima de esta estructura monumental, se asienta sobre más de 2000 años de restos óseos, con cuerpos enterrados que datan de la época de la fundación del imperio. Curiosamente, muchos de estos difuntos no son de fe cristiana. El cementerio más antiguo, que se remonta al siglo I después de Cristo, fue utilizado por paganos. Además, hay otro nivel de entierro del siglo V, representando una fascinante mezcla de paganos y cristianos. Ambos niveles abarcan aproximadamente el 90% del periodo en el que el Imperio Romano estuvo en su apogeo, desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Aunque la Basílica de San Pedro es la estructura más conocida y destacada en la colina, este sitio fue sagrado mucho antes de su construcción. Sorprendentemente, se descubrió una iglesia oculta bajo el suelo de la basílica, y aún más asombroso, una iglesia adicional del siglo XII encima de todo esto. La Basílica de San Pedro, conocida mundialmente, representa la incorporación más reciente en este lugar, construida sobre su historia que se remonta a tiempos mucho más antiguos. Número 2. En septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I falleció de manera inesperada y súbita, tan solo 33 días después de asumir el cargo en la Santa Sede. Lo extraordinario en ese momento fue la aparición de informes contradictorios sobre las circunstancias de su muerte. Se observaron anomalías en el certificado de defunción, generando incertidumbre sobre lo sucedido al Papa con el pontificado más breve en la historia de la Iglesia. Diversas teorías de conspiración surgieron en torno a este enigma. Una de ellas apunta al Banco del Vaticano y sus líderes, quienes se consideraba que eran notablemente corruptos. Se especula que temían que el Papa Juan Pablo I pudiera revelar prácticas financieras dudosas y su supuesto asesinato habría sido perpetrado para salvaguardar los intereses económicos de la institución. La corrupción en el Vaticano es una realidad confirmada, evidenciada por el involucramiento del director del Instituto para las Obras de Religión, una de las entidades financieras más poderosas del mundo, en actividades corruptas. En 1982, el obispo Paul Marcinkus, director mencionado, fue acusado de complicidad en el colapso del Banco Ambrosiano, una pérdida de alrededor de 3.5 mil millones. La trama se complica al conocer que uno de los cómplices de Marcinkus, Roberto Calvi, miembro de la ilegal logia masónica italiana, fue encontrado muerto en Londres en 1982, poco antes de que salieran a la luz sus conexiones corruptas. Aunque oficialmente se declaró su muerte como autoinfligida, persisten numerosas teorías de conspiración en torno a este evento. En retrospectiva, la conclusión es que la muerte del Papa Juan Pablo I parece estar vinculada a la protección de los intereses del banco, pero al final, el escándalo resultó tan grande que no pudo ser cubierto. ¿Estás encontrando este contenido tan fascinante como nosotros? Entonces, asegúrate de suscribirte para no perderte las próximas revelaciones que compartiremos. La suscripción es la clave para no perderte de nuestro contenido. Así que, haz clic en ese botón de suscripción ahora y mantente al tanto de todas las cosas escondidas que estamos por explorar juntos. Número 3. Hace aproximadamente una década, el Vaticano presentó públicamente por primera vez en la historia la urna que, según la creencia, alberga los antiquísimos huesos de San Pedro, el apóstol y primer obispo de Roma. Esta iniciativa fue liderada por el Papa Francisco, quien ostenta el puesto número 266 en la línea papal. La revelación de la caja de huesos fue un asunto de gran relevancia en aquel momento, ya que ningún papa hasta el año 2013 había afirmado de manera concluyente que las 8 piezas óseas resguardadas debajo de la Basílica de San Pedro realmente pertenecían a San Pedro. Los huesos en cuestión fueron descubiertos en 1939 en las profundidades de los intrincados túneles
que constituyen el laberinto de 5 pisos con 2000 años de antigüedad debajo de la basílica. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado determinar de manera definitiva si estos restos óseos pertenecieron en realidad al apóstol Pedro. En 968, el Papa Pablo VI expresó que la conexión era convincente, aunque no proporcionó evidencia concreta para respaldar dicha afirmación. En 2013, el Vaticano decidió prescindir de la discreción y avanzar con la exhibición pública. Sin embargo, sigue siendo un misterio la identidad precisa de los huesos resguardados en el antiguo cofre. Bruno Bartoloni, autor de Las orejas del Vaticano, señaló que ningún papa ha permitido que científicos estudien los huesos, posiblemente por falta de interés o porque existen documentos secretos en el Vaticano que mencionan una supuesta maldición milenaria sobre la tumba de San Pedro, advirtiendo que abrir la tumba acarrearía la peor desgracia imaginable. Número 4. Durante aproximadamente 6 décadas, ningún pontífice abandonó la ciudad del Vaticano, marcando uno de los episodios más singulares de la historia. Este periodo peculiar se desencadenó con la implementación el 13 de mayo de 1871 de la Ley de Garantías italiana. Dicha legislación representaba el intento del Reino de Italia por resolver las tensiones con el papado, ya que el gobierno italiano veía con desagrado la influencia y poder del Papa sobre la población. La ley buscaba obligar a la Santa Sede a considerarse como un órgano ordinario de Italia, sin soberanía propia. Se comprometieron a tratar al Papa con prerrogativas similares a las de un monarca, pero bajo la estricta jurisdicción italiana. En respuesta, 5 papas se confinaron voluntariamente dentro de los límites del Palacio del Vaticano y se negaron a abandonarlo, iniciando con el Papa Pío IX, quien falleció en 1878. La reacción del Papa fue tan enérgica que llegó a excomulgar al rey de Italia, esencialmente condenándolo a una cadena perpetua en el infierno. Este periodo de reclusión concluyó con el Papa Pío XI, quien finalmente alcanzó un nuevo acuerdo con Benito Mussolini en 1929, acordando que la Ciudad del Vaticano sería reconocida como un estado independiente, situación que se mantiene hasta el día de hoy. Número 5. El Grimorio de Magia Negra es exactamente lo que su nombre sugiere, un antiguo libro de prácticas mágicas oscuras que se remonta a entre 1421 y 1521. Sin embargo, existen discrepancias entre los historiadores acerca de la fecha de la primera edición, mientras el experto Owen Davis afirma que se publicó por primera vez en 1702. Otros académicos más tradicionales sugieren que podría haber sido escrito en el siglo XIX, como una especie de fraude. Lo que se sabe con certeza es que el Grimorio, también conocido como el Gran Grimorio, es en gran medida introductorio y probablemente fue redactado por un individuo llamado Antonio Benítez Agna de Rabino, quien se basó en escritos originales del rey Salomón. Muchos de los hechizos de magia negra presentes en el libro son variaciones de la llave de Salomón o el dragón rojo. Ahora bien, ¿qué conexión tiene el libro de magia negra con el Vaticano? Existen rumores que sugieren que una copia original se encuentra resguardada en los archivos del Vaticano, aunque no hay certeza sobre la veracidad de esta afirmación. Algunas fuentes sostienen que dado que los archivos del Vaticano albergan una amplia variedad de textos religiosos relevantes a nivel mundial, no sería sorprendente que mantuvieran en secreto un libro que supuestamente puede invocar a Lucifer y otorgar la capacidad de realizar un pacto oscuro. Eso ha sido todo por hoy. Si disfrutaron del contenido y quieren seguir explorando juntos estos fascinantes temas, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros episodios. Denle like, compartan sus pensamientos en los comentarios y mantengamos viva esta comunidad de aprendizaje. ¡Hasta la próxima!